Volví, Emiliano, volví. Vio que le dije que yo iba a volver, volví, o sea, volví por la misma señal y por la misma pantalla. Pero ya voy a volver por el streaming, como le anuncié yo hoy. ¿Se acuerda que le dije? Bueno, ya voy a volver por ahí, ya van a ver. No, volví porque además yo les anticipé que íbamos a tener más invitados hoy, que llegaba la gente del Partido Socialista, llegó el hermano de Gonzalo Sibila con lentes acá, y hay otro invitado, está Gustavo González también con nosotros, en realidad lo acompaña Nicolás Vaz, la gente del Partido Socialista con la lista 90 y 190, la lista de color verde. Ahora vamos a hablar de ese verde también, y que ya están con nosotros aquí. Buen día, muy amable por estar acá. Buen día, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, todo bien, muy bien. ¿Llegó bien? ¿No se perdió o no? Ningún problema. Llegamos a la orden de Nicolás, con todas las señas correctas y aquí estamos. Bien. Nico, buen día. Buen día, muchas gracias Alexis por recibirnos. Bien, acá andamos en esta recta final de la campaña, por suerte. Sí. Ya se viene terminando, aunque bueno, obviamente en el sentido de todo el desgaste que implica. ¿Por suerte para quién? Por suerte para los militantes, que también es tiempo resignado a la familia y lo demás. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Y a la gente, bueno, que también quizás a veces se siente un poco agobiada por tanto publicidad electoral, gente que le golpea la puerta y demás. Sin embargo, no hay que desmerecer la instancia, ¿no? de ir a votar. Me parece que es muy importante para este domingo y bueno, me parece que ahí sí que es sin lugar a dudas una instancia muy importante y que darle la importancia que tiene. Abro la pregunta para los dos, pero yo hace un rato trasladaba que por lo menos en estas últimas horas, en estos últimos días, el foco se corrió un poquito más allá de la campaña pura y dura, cuestionable lo de pura y cuestionable lo de dura. Se torció un poquito el foco a vayan a votar, por favor vayan a votar, porque incluso los analistas más pesimistas dicen que puede estar incluso largo por debajo del 40%. No sé cómo están viendo ese aspecto. Lamentablemente creo que sí, no hay el calor que uno desearía que hubiera en esta campaña, más allá de que uno la ha disfrutado, como decía Nicolás también, por hablar con tanta gente, por andar por varios departamentos, pero yo creo que tiene que ver con una política que fue bastardear la política. Ah, sí, a ver, sí, para una visión ahí. Tenemos una visión tinelizada de la política. Yo creo que hay quienes se han encargado de descalificar la política, y esto tiene que ver, tristemente, con aquello de llegar a la conclusión en el imaginario de la gente, son todos iguales. Esa es la idea. Vos decís que hubo una cuestión, entonces, sistemática sí, de hacer eso. Armado, como en Argentina, por ejemplo. Ajá. En Argentina es evidente. Toma la presidencia de la República un hombre que dice, yo voy a destruir el Estado. Sí, muy loco. Y gana. Nadie puede negar que ha ganado. Entonces yo creo que eso atenta frente a esto. Entonces, bueno, no es obligatorio, va a ir fundamentalmente la gente que aún está más politizada, pero nosotros, como decía Nicolás, tenemos que hacer lo posible para que vaya el mayor número de gente, porque es fundamental, no se va a votar cualquier cosa, se van a votar cuáles serían los candidatos, nada más y nada menos que a la presidencia de la República. Pero bueno, esto ha llevado a, yo creo que además los avances tecnológicos tienen un aporte según cómo se usen, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lleva a que obviamente puede ser que vaya lamentablemente un número no deseado, ¿no? Que sea bajo. Y quedándome en esa idea que me decías del bastardeo de la política, ¿desde dónde específicamente? ¿Y para qué específicamente? Bueno, siempre los sectores más reaccionarios de la derecha política tienen ese interés. Ajá. Porque ahí nacen los outsiders. Cuando la gente descree de la política, que es brutal descreer de eso, ¿no? Porque si yo como trabajador tengo 8 horas es porque alguien hizo política para que yo tuviera 8 horas. Exacto. Las luchas de la gente, eso es todo política, ¿no? Si tenés aguinaldo, todos los avances de la humanidad tienen que ver con la política, te guste o no. Otra cosa es que un político sea corrupto, bueno, eso es otra cosa, que mientan, bueno, eso es otra cosa, pero uno no puede descalificar la política.
¿Qué sería de la humanidad sin eso? Y lamentablemente, yo diría que no es un problema nacional solamente, sino regional. Un Bukele, por ejemplo, que es un hombre que le informa al Consejo de Ministros por WhatsApp. Uno no se puede imaginar que pueda ser presidente de la República un tipo que informa por WhatsApp. Y fue presidente de la República con el 78% de la votación. Entonces, ¿el mundo está cambiando? Y sí, el mundo está cambiando. ¿Para bien o para mal? Bueno, ya hay analistas que están planteando que hay una crisis civilizatoria en la humanidad. Y alguien podría imaginar hace 30 años que, por ejemplo, en Cerro Norte, el otro día en Montevideo, hubo balacera 3 noches seguidas. Tremendo fue. Terrible, ¿no? Y ahí viven trabajadores, vive gente muy bien, gente que se levanta a las 5 de la mañana para ir al laburo, Sí, claro. ¿no? Pero bueno, esa es la realidad. Entonces yo creo que la política ha caído en eso. Tenemos que luchar para elevarla, para levantarla, para hablar de los problemas que importan. Claro, cuando uno escucha todas las barbaridades que ha habido en este periodo, es complejo tratar de elevar la política, pero hay que hacer ese esfuerzo, hay que hablar de los problemas del trabajo, del problema, yo decía en un colega tuyo recién, por ejemplo, que la mitad de la juventud no termina el ciclo básico de secundaria. Eso, como uruguayos, nos tiene que consternar. Que la pobreza se focalice en la infancia, también nos debe de preocupar. Que el relato habla de cifras. ¿Vos viste las cifras? Es una cosa, no te da el dígito. Para ver, por ejemplo, las viviendas que hizo el ministro de Vivienda. Es una cosa impresionante. 85.000 soluciones habitacionales. Ni dormido uno puede, ¿no? Bueno, y sin embargo lo han dicho. Claro. ¿Y dónde está el secreto? En la palabrita soluciones habitacionales. Porque solución habitacional es una chapa arriba de tu cabeza. Eso es una, que te ponen cemento en piso de tierra. Ya no hablan de vivienda digna y adecuada. Si hablan de vivienda digna y adecuada, se les complica la cifra. Y así todo. Entonces, todo eso lleva también a una saturación de la gente, donde el formato que le han dado a la política es complejizarla. Viste que oís hablar a un ministro de Economía y el ángulo superior izquierdo de la cuadratura del círculo, no entendés nada. Y el final de la película es, vamos bien. En seguridad, vamos bien. En vivienda, vamos bien. Salario real, se recuperó. Y así todo. Entonces, es difícil. Es interesante esa línea, Nico, si te querés sumar, lógicamente, a la reflexión, porque desde un punto de vista histórico, por ejemplo, siempre se habla de qué pesa más, el hecho o el relato. En estas horas se está viendo y se está criticando, a su vez, que, bueno, estamos inmersos en una campaña de relatos. Yo relato en base a lo que yo he hecho, aunque hay que salir a chequear esos números, y a su vez contrasto del otro el relato. Hago un relato del otro. No. ¿Pasa eso? ¿Se están contrastando hechos o relatos, Nico? Bueno, yo creo que en realidad si este gobierno algo ha hecho muy bien es su capacidad para comunicar cosas que no son incomunicables, pero han encontrado una estrategia para poder realizarlo que han construido en base a hechos muy pobres o a través de ciertas interpretaciones muy engañosas, un relato que, que buscan crear una especie de qué buena gestión venimos realizando. Un ejemplo concreto, por ejemplo, es ahora como comentan récord del salario real, por ejemplo, ¿no? Nunca el salario real estuvo tan alto. Bueno, pero desde este mes, por un salario real que no paró de crecer desde el 2005 hasta el 2019, y que en realidad del 2020 al 2023, 2024 perdimos salario real todos los uruguayos. Entonces ahora, ¿cómo te da para superar un poquito? Lo lograste empatar y lo superás un poquito, me vendés el relato de que con este gobierno el salario real nunca estuvo tan alto, pero no dicen la otra parte de la película, que es todo el salario real que se perdió, y la otra parte de la película, que desde el 2005 al 2019 se logró llegar a un nivel del salario real como nunca antes en este país. Entonces, obviamente hay una cuestión de interpretación de los hechos
que hacen que este gobierno, bueno, tenga una imagen de sí mismo muy engañosa de la realidad. Eso me parece que se mira al espejo y no es el gobierno real que viven los uruguayos. Él se ve hermoso, pero lo que viven en la diaria sabemos perfectamente que las soluciones o que la situación en la que se encuentra el país no es como no las venden. Claro, es interesante esa línea que planteas y ya te dejo que hagas el aporte, porque en realidad, siendo analítico y no partidista, porque siempre hay alguno que malinterpreta, pero en realidad yo en un discurso el otro día escuché la foto en el que sí se decía primero que se había vuelto a los niveles de 2019, pero después se hablaba de ese récord. Y a uno, sin ser economista, las cuentas no le terminan de cerrar. ¿Te pasa lo mismo, Gustavo? Sí, en esto que decía Nico es muy interesante. Mira, yo voy a colocar un tema que no lo estamos hablando, pero viste, vamos a un plebiscito, ¿no? Vamos a un plebiscito que va a ser el de la seguridad social. Yo me tomé el trabajo de leer la exposición de motivos de los diputados de la época cuando nacieron las AFAP. Ajá. Me tomé ese trabajo. Le dije, a ver, ¿por qué vinieron las AFAP? Bueno, las AFAP vinieron para resolver el déficit del Banco de Previsión Social. En el año 90. Ese fue el argumento. Ese fue el argumento. Vamos, esto va a resolver. Ahora resulta que tuvimos que hacer una ley por el déficit del Banco de Previsión Social. Conclusión lógica e inteligente. Fracasaron las AFAP. Sin embargo, el relato es que fueron extraordinarias. Y como eso, muchas cifras que se dan, que además, a mí me parece que el dato siempre mata al relato. Y el dato real de esta administración es que vamos a tener 50.000 pobres más. 50.000 pobres más. Llamale H, llamale B, y no lo dice el Partido Socialista, lo dijo INE, un instituto del Estado. Son 50.000 pobres más. Bueno, en ese marco, después, por ejemplo, jactarse de un salario solidario, pues le pusieron ese nombre, ¿no? Los jornales solidarios. Jornales solidarios. De 8.900 pesos y ahora creo que son 10.000. Yo me daría pena decir que en mi país hay filas de cientos de personas para ganar 10.000 pesos por mes. Miles. En Florida incluso. Bueno, para que tengas una idea, ¿no? Y sin embargo te dicen, así que usted tiene jornal solidario. Como, qué lindo. ¿No? Es triste. Bueno, ahora, claro, por favor, no me jacto del humilde. Si yo estoy en la lona, obviamente que voy a ir a la fila de ahí. Sí, claro. Y quiero ver si eso me sirve para poder, ¿no? Bueno, entonces, en ese marco, por ejemplo, lo que hablaba Nico de la pérdida de salario, acá la transferencia de los trabajadores al capital del 22 al 24 fueron de 2.000 millones de dólares. Nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Entonces, en ese marco es que yo digo que hay que elevar las luces en el debate, en la discusión, ¿no? Y después otra cosa. Yo no puedo hablar, si soy gobierno, de lo que voy a hacer. ¿Por qué no lo haces ahora? ¿O por qué no lo hiciste? ¿No? Entonces, ¿Qué sentiste cuando escuchaste, por ejemplo, vamos a resolver el tema de la seguridad así, vamos... Claro. Por ejemplo, ¿qué sentiste ahí? ¿No? Eso te da bronca, porque vos decís, pero están rozando mi inteligencia. Porque si no lo pudiste... Y no lo pudieron resolver. Y ojo, yo quiero ser muy objetivo en esto. Yo creo que nuestro país no tiene conciencia del problema en el que está. Sí. No tiene... Yo viví 15 años en Centroamérica, yo ya vi el fin de la película. A ver. Bueno, acá hay una realidad. El narco solo opera con un ejército de reserva que se lo da la extrema pobreza. Es funcional al narco la extrema pobreza. Porque si vos estás en la luna, pero además tenés la desgracia de que naciste en Cerro Norte, en Marconi, en Piedras Blancas, vas a un laburo, decís dónde vivís, no te toman porque este debe ser delincuente. Y ese pibe lo dejamos librado a eso. Pero si además ese pibe es del 50% que no termina ni secundaria, y después hay otro porcentaje que no termina primaria,
Sí. ¿no? 50% pobre, 50% que no termina, 50% que no se informa. Exacto. Es un combo complejo, ¿no? Fíjate que la otra vez tuve un debate yo con un político y me decía, no, bueno, pero los pobres siempre existieron. Bueno, con ese criterio, no, yo no quiero que exista ningún pobre. Yo no reivindico la pobreza como el bien de la humanidad, al contrario, ¿no? La pobreza lo que reproduce son grandes problemas para el ser humano. Entonces, en ese marco yo creo que está la primera pregunta que tú hacías. Esto ha llevado a la gente a descreer, a considerar que todo es lo mismo. Y después los hechos que han pasado, que lo quieren tapar y el sol no se puede tapar con un dedo. Son hechos graves, son hechos graves. Nadie tiene el antídoto para eso, es cierto, pero lo de esto es un collar de perlas. Y sigue habiendo, porque uno no puede decir que nunca sabe. Nunca estuve. Pero entonces, flaco, viviste haciendo surf. ¿Cuál es el problema? Vos tenés que estar, vos tenés que saber los problemas del país, y más cuando te salpican al lado. Bueno, todos los elementos del pasaporte, esto, lo otro. Bueno, ahora, la gente, y quiero dejar claro esto, ya está hastiada de esto. Muy. Ya no le quiere dar pelota. La gente lo que quiere es discutir los problemas reales del país. ¿Cómo vamos a resolver el salario? La industria nacional, ¿qué pasa? Ustedes vieron las fábricas que han cerrado en el último mes, que además en el interior, ustedes lo saben mucho mejor que el montevideano, cierra Salus de Minas y es un problema para todo Minas, porque cierra el almacén que está cerca, el otro. Acá tenemos la constante de si el frigorífico está abierto o está cerrado, claro, por ejemplo. Claro. Ya cerró una curtiembre, ya fue, chao, adiós, ¿no? Entonces, esos son los grandes problemas de la gente, el problema de la desigualdad. No van a alcanzar los barrios privados para que la gente de mucha guita se sigan cerrando. No va a haber rejas posibles, ¿no? Esa autosegregación que se vive con los barrios privados es muy triste, pero también se encierra al pobre, ¿cierto? Acá ya hemos perdido los barrios de Montevideo, salvo excepciones, la convivencia familiar, el buen día, el buenas tardes, porque tenés miedo hasta de tu sombra. Sí, el otro día algún vecino de Montevideo me marcaba ese detalle de que se ha vuelto un poco triste la situación, capaz que más que un poco, ¿no? Pero porque estamos perdiendo lo simple, lo básico. Antes vos bajabas, conversabas, pero ahora ves que si viene alguien te encerrás, con un prejuicio tremendo, con una carga de prejuicio, porque capaz que el tipo no venía a hacerte nada, solo venía, solo caminaba. Sí. Ser joven es delito también. Ser joven es delito. Caminar en la noche siendo joven, y si todavía tenés tez morena, peor. Es triste, ¿no? Tenés que andar pensando si vas a salir o Después, dejar a tus hijos. Los ribetes que se están dando de racismo, ustedes habrán visto lo que se dio en un partido de básquetbol, ¿no? O sea, todo eso Tremendo. Es muy preocupante, y yo creo que esos son los temas que nos deben interesar. Por ejemplo, todo lo que se ha dicho de Carolina Cose, a mí me preocupa, ¿no? Yo la conozco, bueno, obviamente que como el Partido Socialista está, la 90 vota A Carolina Cose, sí, claro. El televidente debe decir, bueno, vos no me vas a hablar mal de Carolina, obviamente. Pero yo les puedo decir que le han hecho una imagen que da miedo verla ya, ¿no? Es decir, eso está armado, está armado. Y ha sido capaz de romper con ese cerco que le han puesto, que bueno, que es preocupante. Porque... ¿Por qué pasa eso con Carolina Cose? Porque yo creo que... decir que se armó. Un viejo dirigente sindical un día me dijo, vos preocupate si un enemigo tuyo habla bien de vos. Si habla mal es porque estás haciendo las cosas muy bien. Y yo creo que lo que les preocupa de Carolina es su consecuencia. Su consecuencia. Y su gran capacidad para la gestión. Entonces buscan ante la arena, la ciclovía, lo otro, todos letras y no discuten en profundidad. Por ejemplo, ¿cuántos candidatos dieron 100 propuestas en esta campaña? Nadie, solo Carolina Cose. Tú podés estar de acuerdo o no, pero ahí hay una elaboración política, hay un esfuerzo por decirle a la ciudadanía,
en el primer año de gobierno, si yo soy presidenta, quiero hacer esto. Eso es jugársela. El otro día dijo en el acto final, yo le voy a dar el 6% a la educación. Y voy a apostar a la ciencia, a la tecnología. Bueno, eso es importante. Les cuesta al resto de los candidatos jugársela, dar el dato, decir, hago esto, hago aquello. El otro día estuvimos acá con Florencia Astori, no me acuerdo el nombre de Sanguinetti, la otra chiquilina, Patricia Peralta, ¿no? y Patricia Peralta también, Claro. exponiendo cuáles son los planes concretos, ¿tá? claro. Y diciendo esto se va a hacer así, esto se va a... ¿Por qué cuesta tanto que Por eso yo digo, o ir al interior como vino, fue en Durazno una de las presentaciones. bueno, tú podés tener diferencias, pero bueno, ahí hay una propuesta, discutamos sobre eso. Y les preocupa que la agenda política la coloque el que tiene propuesta. Todos los demás es viru, ¿me entendés? O sea, voy a... No. ¿Qué vas a hacer con la educación? ¿Le vas a dar el 6% sí o no? Claro, Esto claro. es así. Por Claro. ejemplo, dijiste que no podías dormir, como dijo el presidente de la República, va a estar liquidado de insomnio, por los asentamientos irregulares. Bueno, yo les voy a decir un dato de los asentamientos irregulares, porque mi expertise en la historia, en mi vida, ha sido gracias a la gente en la vivienda. Aquí se dijo que el plan Avanzar va a resolver el problema de los asentamientos irregulares. Bueno, fíjense, dos relatos del gobierno. Subsecretario del Ministerio de Vivienda dijo, para resolver los asentamientos irregulares en el país se necesitan 2.000 millones de dólares. Hackenberg. Y es cierto, se necesitan más o menos 2.000 millones de dólares. Ese dato es real. Eso es real. Lo que se necesita. Lo que se necesita. Le dieron 200 primero y después desvistieron un santo para malvestir a otro cuando le sacaron 200 más a colonización. Hagamos número, muchachos. Si se necesitan 2.000 millones de dólares y le doy 400, es obvio que con viento a favor o de cola, como le quieren decir ahora, van a poder hacer un 20%. No se va a poder concretar. Porque es ridículo. Es como que yo y como 90, como Partido Socialista, como Frente Amplio, diga, en 5 años voy a resolver todos los asentamientos irregulares. No es cierto. No es cierto. Tiene que haber una inversión brutal para eso. Puedo decir, sí, voy a comenzar, hay que atenderlo, hay que profundizar eso. Claro que sí. Que por otra parte el problema de los asentamientos irregulares no se atiende solo con vivienda. No. Son múltiples aspectos que hay que analizar allí. Creo que la urbanización tiene un peso importante Claro, en el espacio la que cuestión. van a tener. No podemos seguir estigmatizando a los pobres. Aquí viven los pobres, allá viven, ¿no? Como Sí, sí, desgraciadamente hoy está pasando. Más simple, ya que estamos reflexionando, si querés. Yo le resuelvo la casa al tipo, pero si no le hago una plaza es como que... Ya se dejó hablar de vivienda en el mundo. Yo estuve en el Foro Urbano Mundial. A ver, ¿y de qué se habla? De hábitat. De ¿Qué es hábitat. eso? ¿Qué Ah, piensas? claro. Hacer una plaza. ¿Cuántas líneas de ómnibus hay cerca? ¿Qué escuelas? ¿Qué liceos? ¿Qué plazas? Servicio. Árboles. El árbol es el aire acondicionado del pobre. Sí. ¿No? Bueno, todo eso ya no se habla más de vivienda. Acá se habla de soluciones habitacionales. Fíjate vos, qué interesante. Ahí Para tenés no hacer nada. el contraste. Claro. Bueno, el padre del actual presidente inventó lo que yo digo la vivienda dietética, ¿no? Aquel núcleo básico evolutivo que eran 31 metros cuadrados, 5 hijos, 6 hijos, 7 hijos. Tenías que adelgazar. Vivienda dietética. Claro, tenías que adelgazar para poder entrar, viejo. ¿Cómo vivís así? Y sin embargo lo promovió el padre de este. Ahora, por ejemplo, quieren que Mevir sea urbano. Sigan haciendo lo que hicieron bien, cuando la vivienda insalubre rural, eso está bien, que siga allí. No hagan inventos que ya están probados, que no es lo mismo. La madera, ¿cuánto se construyó con madera? ¿Se acuerdan lo de la madera o no? Sí, claro. ¿Qué pasó con la madera? Como los 55.000 viviendas de Irene Moreira. ¿Dónde está la madera? En Escarbadientes quedaron. No hay, porque no se puede inventar cosas que ya han probado que no funcionan. ¿Por qué Carolina, Bueno, yo creo que... Nico? ¿Y por qué crees vos, te agrego, el no Carolina que promueven algunos? Bueno, yo creo que ahí, de la mano de lo que hablábamos hoy, el descrimiento de la política, creo que la política ha tenido un problema y es que no le ha resuelto los problemas a la gente. A pesar de que, bueno, de su objetivo
hay temas que ni nuestro gobierno. Yo el otro día comentaba que cuando arranqué a militar a nivel estudiantil fue cuando ocupamos el CERP acá por aquel decreto de esencialidad de la educación. Sí, recuerdo, claro. Y ahí ya militamos por el 6% de la educación. Y bueno, y hablábamos con Gastón el otro día, que ahí arrancamos a conocernos y a militar en el Partido Socialista, y decíamos, vamos a tener que seguir marchando porque el 6% todavía no ha llegado, ¿no? Y se siguió marchando, a propósito. Se siguió marchando, ¿no? Y vamos a tener que seguir haciéndolo hasta que nos llegue. Y bueno, y así otros problemas más. Yo, por ejemplo, siempre digo, en Sarandí Grande es una localidad donde antes lo más entretenido que era ver pasar el tren. Ahora ya ni eso, porque el tren bordea la ciudad. Y sin embargo, un alquiler de una vivienda no baja los 10.000 pesos. Y un salario promedio está entre los 20 y los 25.000 pesos. Entonces son problemas que la gente tiene y que la política no le da respuesta a esos problemas. Y yo creo que Carolina, desde su gestión en el Ministerio de Industria, desde Antel o desde ahora en la Intendencia de Montevideo, ha buscado a través de medidas concretas darle soluciones. Por ejemplo, hay un grave problema en el interior, que es que la gente se va a grandes centros urbanos porque hay falta de servicios. Y la fibra óptica al hogar fue una decisión política, porque son decisiones políticas, no caen del cielo esas cosas, que dijo Carolina, bueno, vamos a invertir en llevar la fibra óptica a todos los departamentos del país. Y bueno, eso es una decisión política que apuntó a mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Bien? En lo que tiene que ver también a unos, acá en el departamento de Florida estamos rodeados de parques eólicos. Bueno, el cambio de la matriz energética, ahí también hubo una decisión política de llevarla a cabo. Y yo creo que Carolina, ¿cuántas veces la vimos? A veces quedamos discutiendo lo absurdo, porque ese no Carolina te lleva a discutir lo absurdo, muchas veces con el tema de la ciclovía en 18 de julio, ¿no? Hoy los datos dicen que la gente anda más en bicicleta por 18 de julio. Entonces, claro, si los datos dicen eso, es que fue una decisión política que dio resultado. Entonces, creo que la decisión de Carolina, a pesar de los fuertes cuestionamientos que tuvo por esa decisión, dieron resultado. Y bueno, yo creo que ese es el perfil que necesitamos como presidenta para los próximos 5 años, alguien con capacidad de decisión de llevar a cabo los cambios que el país necesita. Yo siempre digo, no quiero volver al Uruguay del 2019. Creo que izquierda y restauración son como conceptos antagónicos. No quiero venir a restaurar lo sucedido como en la Europa de 1815. Quiero ir a un país con cambios más profundos, y creo que bueno, que Carolina es ese perfil. ¿Y por qué el no Carolina? Bueno, porque quizá pone sobre la mesa cuestionar temas en cuestionamiento, como la vivienda, la salud, la educación, que hay algunos que no les sirve discutir esos temas, ¿no? Y que bueno, y que queda al desnudo muchas veces, que bueno, que sobre esos temas se ha hecho poco y nada. Mirá el salto que voy a pegar en cuanto al concepto de lo que viene. ¿Asegura la fórmula de la noche del 30 de junio que gran parte de lo que propone Carolina esté en un eventual gobierno del Frente Amplio? Yo creo que no va a haber duda de eso. Y te voy a explicar por qué. Porque son todas. Viste que se metió el tema de la fórmula ahora en esta recta. Todas las propuestas son bastante lógicas, no hay ninguna disparatada, están todas estudiadas económicamente, financieramente. O sea, yo creo que sí, pero por supuesto, es un creer que sí. Hay que estar ahí igual. Hay que verlo. El país no está en un momento ideal. Ahora vi que la Federación Rural está muy enojada. Igual no van a votar, dijeron. Eso es interesante. Me están embromando, pero igual, bueno, está bien. La Federación Rural tiene que ser consecuente con su historia. Tiene que defender a quien siempre defendió. Bueno, el atraso cambiario es un problema para el agroexportación, para gran parte de la industria, etc. Sin embargo, en un año electoral no lo van a mover, porque eso dispara inflación también. Entonces, bueno, ahora vamos a agarrar un país complejo, difícil, con desigualdades importantes, con una industria nacional que se viene a pique, les guste o no, ¿cierto? Entonces, en ese marco es que las propuestas de Carolina van a tener asidero, y también el programa discutido por el Frente Amplio en general, ¿no? ¿Cuánto se podrá hacer, cuánto no se podrá hacer? Bueno, yo creo que de los 15 años el Frente tuvo que aprender que hay que estar mucho más al lado de la gente. Mucho más, escuchando mucho más,
armando política con la gente desde abajo. Si yo a Florida vengo ahora y después no vengo más, bueno, tiene razón la gente. Voy a ir por ahí porque una de las cuestiones que se discutió mucho acá es que la OPP financiaba importantes obras de caminería, importantes obras incluso en ciudades pequeñas, pero el director de OPP en el periodo del Frente Amplio a veces no venía ni a cortar la cinta. Claro. Entonces se generó un reproche lógico ahí, que uno obliga a que se haga la pregunta: ¿se va a estar atento a ese aspecto? ¿Se va a estar atento a ese detalle? Tenemos que estar aprendiendo en forma permanente. Nadie tiene, y tiene que haber controles colectivos, y tenemos que esforzarnos en escuchar más, cada vez escuchar más. Yo aprendí a escuchar del movimiento cooperativo, de lo que un modelo que nace en un país cuando nos criticaban porque los que no tenían mano de obra especializada no iban a poder construir, porque las mujeres no iban a poder construir, porque todo eso no iba a poder construir, y sin embargo hizo un ejemplo mundial, el cooperativismo de vivienda ayuda mutua, ¿no? Sí. Entonces, y eso se aprende al lado de la gente, eso no lo elaborás desde un laboratorio y sale la luz. No, hay que estar, hay que verlo. Por supuesto que hay momentos que tenés otros apremios, capaz la prioridad que para ti es fundamental no es la que en ese momento el gobierno de turno ve, pero bueno, hay que tratar de ir a los grandes temas del país. Y el gran tema va a pasar por lo que decía Nicolás: no se puede vivir con 25.000 pesos. Porque hay una cosa, el capital ha tenido la virtud de convencer al pobre que es bueno ser pobre. ¿Viste aquello de que si sos pobre... Históricamente, la meritocracia. Sos buena gente. Claro. ¿No? No, yo no quiero ser pobre. Ser pobre es horrible. Yo fui pobre cuando niño. Y no es lindo. No es lindo. Y vivir de desalojo en desalojo, como me tocó vivir a mí por el problema de la vivienda, no es lindo porque perdía todos los años los compañeritos de la escuela. Y por suerte, en Jacinto Vera yo tenía otros tíos, entonces seguía viviendo allí. Pero claro, si no, pero perdés dignidad, calidad de vida. Entonces, nos han convencido de eso, pero no, nosotros tenemos que, por ejemplo, yo recuerdo que hace muchos años en el país, pero mi padre era un obrero y recibía el diario todos los días. ¿Quién compra el diario todos los días hoy? Claro. Nadie, claro. ¿No es cierto? Y te han convencido de que, bueno, y no tenés vacaciones y mala suerte, pero el día está lindo, ¿no? Y así sucesivamente, como cuando se dice de ustedes, de la gente del interior: sí, pero se vienen a Montevideo. ¿Y quién se va a quedar? Si no hay trabajo, si no hay perspectiva, si no hay, la culpa la tienen porque vienen del... No, sí, que vengan. El otro día hablábamos acá que ante la falta de actividades culturales, simple, ¿no? Ni siquiera trabajo, ni siquiera vivienda. Ante la falta de actividades culturales, hay muchos jóvenes que viajan a Montevideo para tener actividad, para tener actividad social. Sí, sí. O sea, es como demasiado. Y ustedes que tienen la suerte que están ahorita relativamente cerca. El salteño, el sí. El de Tacuarembó ya es un problemón para ese. ¿Te hace ruido que se hable poco de los desafíos del mundo del trabajo cuando yo vi ya, no recuerdo en qué lugar está de Montevideo, algún supermercado que ya se atiende solo, que ya tiene el experimento en funcionamiento? ¿O va a ir el Partido Socialista por ese lugar, el Partido Socialista con la carga que tiene vinculada al mundo laboral? ¿Va a ir por una cuestión de estar atento a, laburemos el tema laboral porque se viene un cambio que ya está, ¿no? Hoy, ¿no? El compañero senador Núñez fue uno de los primeros en instalar en el Senado el problema de la reducción de la jornada de labor. Y yo quiero ser muy claro con esto. A ver. La reducción de la jornada de labor es fundamental para el mundo que se viene. Fundamental. Fundamental como trabajadores para el mundo que se viene. Porque además, viste que, perdóname que vaya para atrás un poco, viste, cuando te dije que nos convencen de... Sí, bueno, claro. Nos convencieron de que el trabajo es salud. Claro. Nunca tiraron cajones como yo en la fábrica. ¿Me entendés? No, claro, eso, claro. Bueno, pero nos convencen. ¿El trabajo es salud, mijito? No. Lo que es salud es pintar, leer, hacer deporte, recrearte. Todo eso es salud. El trabajo que te gusta es salud. Pero el que tenés que hacer por obligación, no. Ese no es saludable. Yo tuve 3 días sin cerrar las manos en el gremio de la bebida, tirando cajones. Los 3 primeros días, te juro, llegaba a casa
me iba a tomar el vinito de noche y le pedía a la patrona, le decía, haceme el favor porque cerrar las manos después que se te acalambraban. Bueno, entonces eso, entonces nosotros tenemos que, el avance tecnológico es un avance de toda la humanidad, no es de ningún genio, no existen los genios. Existen los colectivos, porque ese genio fue una universidad. Sí, sí. ¿Quién levantó la universidad? Alguien le enseñó, claro. ¿Y quién levantó? Claro. Las paredes, todo, es la humanidad. Todo. Entonces, los avances tecnológicos tienen que producir que el ser humano pueda disfrutar más de la vida. Eso es lo que tiene que hacer. No esto que están planteando ahora, de que como uno ahora vive más, tiene que laburar más. No, van a terminar haciendo un convenio con la empresa mortuoria y nos vamos a llevar nosotros el Jonca. No, claro, si seguimos así. No, señor. Esto hay que tenerlo claro. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras, cuántos televidentes que me están mirando quisieron ser cantores, quisieron ser pintores, quisieron ser bailarines de tango, pero no podían porque tenían el laburo, que esto, que lo otro? Bueno, entonces, hay que tratar de hacer eso. La reducción de la jornada de labor como socialistas es fundamental. La dignificación del trabajo digno y adecuado es fundamental. Yo hoy quiero reivindicar algo. Me alegro cuando veo a los obreros de la construcción con los uniformes que tienen. Me alegro, porque antes ser obrero de la construcción, hermano, ibas con la alpargata a la obra. Con la picha que tenías. Y con la remerita que tenías, ¿no? Entonces ahora cuando uno ve, yo le digo, bueno, bien, ¿no? Bien. En el mundo del trabajo, además, el trabajo de la mujer, que se incorpora al mundo del trabajo, bueno, es fundamental darle un tratamiento, porque sin cuidado, la superexplotación que se produce en esta sociedad con la mujer, que se invisibiliza todo su trabajo, el cuidado de los niños, lavar, planchar, todo eso, se da como normal. Se empezó a entender ahora que madre y padre necesitan algunos días más para recibir nada más ni nada menos que a su hijo recién nacido. Pero recién ahora. Entonces, pero recién ahora, o sea, si te pones a pensar es muy loco que recién ahora. Eso, entonces toda la lucha que han dado las mujeres, que ahora haya un 8 de marzo masivo como hay, me parece fundamental. Pero eso se tiene que traducir en políticas. Si no, no vale. Y el mundo del trabajo, sí, claro, yo estuve en aeropuertos ya, que un día te vas a reír con lo que te voy a contar, estaba en Estocolmo, yo en Suecia, y le di, el compañero que me iba a acompañar al aeropuerto, le digo, no, deja que yo ya tengo el pasaje. Cuando llegué, un aparato había pasado. Hasta la etiqueta de la valija te tenías que poner vos. Casi me vuelvo loco. Claro. ¿Entendés? Pero ya es así. O sea, ¿cuántos puestos de trabajo se perdieron allí? Una cantidad. Bueno, por eso yo cuando voy al supermercado no voy siempre espero al muchacho que me ponga. Bueno, yo siempre digo, o sea, no me pesa decirlo, Nico me conoce bien, pero empecé a trabajar para Tata, o sea, todavía no me han llegado las regalías, pero yo estoy trabajando para un supermercado acá en Uruguay, trabajo casi todos los días, estoy yendo a laburar. Que si sumo al final del mes son unas cuantas horas, por ¿no? Supuesto. Bueno, pero claro, ¿y en internet cuánto trabajas? Todo lo que pagas. Sí, bueno, ahí impresionante. Entonces, a lo que voy es, el Partido Socialista va a estar con la lupa ahí, 6 horas, y discutamos de una vez por todas el mundo del trabajo seriamente, y se ata con la reforma de la seguridad social. Claro. Que es una reforma en la que uno dice, realmente, ¿quién quiere trabajar hasta los 65 años? Bueno, ahora fíjate que estaba leyendo que este hombre que le hace los mandados al presidente, un socialdemócrata raro, que está junto a Manini Ríos, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Y quién es? Un socialdemócrata que está junto a Manini. Así, el que está con Manini, decís vos ahora. No, el ex ministro de Trabajo. Por eso, perdón, Pablo Mieres, decís vos. Bueno, ahora están convocando a una gran reunión de todos los partidos políticos el 1 de julio para ir contra el planteo que hace el movimiento social y algunos partidos políticos como nuestro sobre la reforma de la seguridad social. Es un hombre que ha aprendido a hacer los mandados. No sé qué le habrán prometido por esta brillante propuesta, ¿no? Bueno, pero sí, claro, esto tiene que ver con eso, con el mundo del trabajo, con la previsión social mirándola como un derecho humano, fundamental, no
como una mercancía más. ¿Cómo se va hacia esa reforma, Gustavo? Yo creo porque que porque va a ser no parece haber un camino claro, ¿viste? No, claro, está confuso, es un tema complejo, es un tema que hay que estudiarlo en profundidad. Yo estoy convencido absolutamente de que hay que dar la pelea para estos 3 puntos, ¿no? Uno ya te lo dije, Sí, claro. la edad. El otro es la letra que están haciendo con la economía, ¿no? Fíjate que todos los días aparecen números nuevos. Ahora, lo real es que en un año la transferencia del BPS a las AFAP son, escuchen bien, 1.480 millones de dólares por año. 1.480 millones de dólares por año. Entonces, se está tratando de ningunear al movimiento social, no saben nada. No. Ayer tuvimos la gran noticia, por lo menos yo me alegré con lo de Aratirí y todo eso. Bueno, lo hizo el doctor Celeta, el mismo que creó la papeleta. No creo que sea un tonto. O sea que hay mucho pienso en esto y ojalá se abra un lindo debate, una buena discusión. Ojalá alguien me pueda explicar de ellos por qué fracasaron las AFAP. El verde de la 90 y la 190 seguramente tiene contenido ambiental ahí, ¿no? Ayer la primera pregunta que me surge cuando yo escucho este tema de Arasatí y el agua, muestre a cámara, démela que yo la muestro a cámara, que yo tengo acá mejor plano, mire, 90 y 190, ahí está, vio el verde, que le digo a Emiliano, señor director, bien, perfecto, porque yo mucho no veo acá por el reflejo, ¿está? Yo pregunto si hay un contenido ambiental acá, porque ayer cuando escucho lo de Arasatí y esta cuestión que un juez dijo, no, espere, antes de firmar, revisen. Me parece una cuestión lógica, ¿verdad? Es el consejo que le damos a cualquier persona, ¿no? Antes de firmar, Claro. lea, revise. Pero a mí el principal ruido, o la principal pregunta, tiene que ver mucho con Florida, fue, bueno, ¿por qué no se hace Casupá? ¿Por qué no se hace la represa de Casupá de una vez por todas, en vez de andar con todas estas vueltas? Y el otro ruidito es, ¿cómo puede ser que vaya a pasar por un humedal en un área protegida? Y la verdad, como ciudadano lo digo esto, van a pasar y punto, y nada más, y no pasa nada. Consulto, a ver. No, yo creo que ahí hay un modelo. Cuando dicen la política como algo abstracto, hay ideología detrás de la política, ¿no? Hay concepción de cómo se tienen que gestionar las cosas. Y uno si compara el proyecto Casupá, donde OCE es un protagonista muy importante en esa construcción, donde el Estado es un protagonista muy importante en esa construcción, y compara el proyecto de Arasatí, ahí ve que hay un conglomerado de empresas privadas constructoras que son las que se van a encargar de construir y gestionar ese emprendimiento. Entonces, ahí uno puede visualizar 2 modelos en disputa. Y yo la verdad, yo creo que el agua y el servicio al agua potable tienen que ser un servicio público, administrado por un ente público. No puede ser que la OCE le tenga que prácticamente contratar el agua o comprar el agua que ellos extraen del Río de la Plata en condiciones ambientales muy cuestionables, ¿no? Ahí tenemos 2 elementos que me parecen importantes. En primer lugar, la cuestión